Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Eloisa Feliu. Ella la conocéis todos, nos ha dado varias charlas, es especialista en imagen cardíaca y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el de la hipertensión pulmonar y la evaluación por resonancia magnética. Como panelistas tenemos a Iván Bolmer y a Carlos Delgado también, o sea que os animo a poner vuestras preguntas y comentarios al final de la presentación de Eloisa. Y sin más preámbulos, Eloisa, todo tuyo, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, Salva, por invitarme a este panel, a esta plataforma que, bueno, hacéis una labor impresionante. Y bueno, como bien decís, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar en resonancia. Y a modo de introducción, es una condición clínica caracterizada por un aumento progresivo de la presión en la arteria pulmonar y eventualmente va a llevar a una disfunción del ventrículo derecho. Generalmente el diagnóstico es tardío porque los síntomas son muy inespecíficos y la morbimortalidad es muy elevada por ese efecto del aumento de la presión de la arteria pulmonar sobre el ventrículo derecho. Por tanto, es necesario hacer una evaluación conjunta de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho como una unidad morfofuncional. Y vamos a ver un poco la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Está compuesta de dos cosas principales. Por un lado está el remodelado vascular, y es que empieza con una vasoconstricción, como ves aquí en el dibujo. Después hay una hipertrofia del músculo liso, de los vasos, y eso hace que la arteria pulmonar aumente su rigidez y disminuya su complianza, con lo cual aumentan las resistencias vasculares pulmonares. Y el segundo componente es el remodelado cardíaco, porque con ese aumento de la poscarga del ventrículo derecho, con el tiempo se origina una distensión y una disfunción del ventrículo derecho. Bueno, según las últimas guías del 2022, se considera hipertensión pulmonar, según el cateterismo derecho, cuando la presión media es más de 20 milímetros de mercurio, pero es importante también establecer la presión enclapada y las resistencias pulmonares para poder etiquetar esta hipertensión como precapilar, postcapilar o combinada. Y en estas mismas guías hacen una clasificación de las causas de hipertensión pulmonar en estos 5 grupos, y simplemente que tengamos en cuenta que la patología asociada con enfermedad del corazón izquierdo es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Bueno, por un lado tenemos el cateterismo derecho, que sigue siendo el estándar de referencia para la evaluación inicial cuando se sospecha que un paciente tiene hipertensión pulmonar. Lo que pasa es que no proporciona una evaluación integral del estado del ventrículo derecho y además es un procedimiento invasivo y tiene potencial complicaciones graves. Tenemos por otro lado la resonancia cardíaca, que es el gol estándar, como todos sabemos, para evaluar la función, el volumen, la masa, la estructura del ventrículo derecho, y su uso es relativamente bajo, puesto que no puede proporcionar una estimación de las presiones pulmonares. Lo que sí que puede evaluar es tanto el ventrículo derecho como la arteria pulmonar, y además es una herramienta no invasiva. Así que, ¿cuándo y cómo tenemos que hacer una resonancia? Pues vamos a ver, por un lado, cuando queremos confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, cuando queremos establecer o intentar establecer una causa subyacente, cuando vamos a evaluar la severidad y para monitorizar la respuesta al tratamiento. Así que vamos a empezar con confirmar el diagnóstico. Normalmente los pacientes nos llegan a la resonancia o con un diagnóstico ya establecido de hipertensión pulmonar, y lo que quieren es valorar los signos de severidad por resonancia, con un diagnóstico que requiere alguna aclaración, con una hipertensión pulmonar de etiología desconocida. Pero a veces también nos podemos encontrar características de hipertensión pulmonar inesperadamente en estudios de pacientes que tienen enfermedad del corazón izquierdo, que tienen un ventrículo derecho dilatado con una sospecha de miocardiopatía ritmogénica. Bueno, ¿y qué nos podemos encontrar en la resonancia, en nuestro estudio habitual? Por un lado, en las secuencias potenciadas en T1 de sangre negra, vamos a ver aumento del diámetro de los vasos pulmonares y además vamos a ver artefactos del flujo pulmonar debido a la circulación lenta de la sangre. Y parece ser que mientras más proximal es este artefacto llega, pues más severa es la hipertensión.
En las imágenes de cine, pues vamos a ver por un lado una dilatación del tronco de la pulmonar, pero también vamos a ver un ventrículo derecho hipertrófico, dilatado, una aurícula igualmente dilatada, es decir, dilatación de cavidades derechas. Las cavidades izquierdas suelen tener mucho menor tamaño, suele haber insuficiencia tricúspide y además vemos una desviación, o sea, una rectificación del septo y una desviación del mismo con un movimiento paradójico, adquiriendo el ventrículo izquierdo una morfología en D. Esto es lo que se llama el septal bounce. Y por otro lado también podemos ver derrame pericárdico y una vena cava inferior pletórica. En las secuencias de contraste de fase lo que podemos encontrarnos a veces es un QPQS alterado, como en este caso, ¿no? Tenemos un shunt izquierda-derecha con un flujo pulmonar mayor que el flujo aórtico. Pero también podemos ver la morfología de la curva pulmonar, como podemos encontrar en muchas ocasiones este notch, que es indicativo de aumento de las resistencias. Y en el realce tardío vamos a ver, junto con estas características de la rectificación del septo, unos focos de captación en los puntos de inserción del ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo, como vemos aquí, que según la literatura corresponde a fibrillas mal desorganizadas, miocárdicas o fibrosis plexiforme, pero que un poco más adelante en la charla os contaré cuál es mi teoría. Esta es la secuencia que hacemos para el estudio angiográfico y bueno, pues se ha visto que puede ser adecuada para la valoración de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con una precisión diagnóstica comparable al angio-TC pulmonar y al SPECT. Tenemos aquí un estudio normal, que lo voy a parar para que veamos cómo sería una perfusión normal, y sin embargo, en este estudio vemos unos defectos segmentarios de perfusión y en este otro unos defectos en las bases que es muy superponible a la gammagrafía que se le realizó al paciente. Bueno, no es el gol estándar, evidentemente, para el tromboembolismo pulmonar, pero muchas veces incidentalmente podemos encontrarnos tromboembolismo pulmonar, como en este caso, aquí vemos en la reconstrucción de volume rendering, como vemos el defecto del trombo. Y la deformación miocárdica, el strain, es el grado de formación de un segmento miocárdico desde su longitud inicial, que puede estar alterada incluso cuando la fracción de eyección está preservada. Y parece ser que el strain global longitudinal del ventrículo derecho es la medida más recomendada para evaluar su disfunción. Bueno, el T1 mapping, tanto el nativo como el cálculo del volumen extracelular, veremos que hay valores aumentados en los puntos de inserción coincidiendo con esas áreas de realce, pero la aplicación realmente diagnóstica en la hipertensión pulmonar es aún limitada de estas secuencias de mapeo. Y en el 4D Flow lo que se pueden encontrar frente a este flujo laminar y perfecto, pues velocidades bajas, flujo vertical, un flujo retrógrado sistólico en la arteria pulmonar principal. Bueno, ¿cómo nos ayuda la resonancia a establecer la causa subyacente? Bueno, no siempre es posible ver la causa, ¿no? Únicamente mediante esta técnica. Siempre que hagamos un primer diagnóstico, por primera vez un estudio de un paciente con hipertensión pulmonar, debemos descartar la presencia de un cortocircuito, de un shunt. Y a veces, cuando tenemos evidencia de infarto de miocardio o enfermedad valvular cardíaca significativa, es muy probable que la enfermedad del corazón izquierdo sea la causa. Bueno, ¿qué causas nos podemos encontrar? Esta es muy obvia porque es una CIA tipo ostium secundum con un defecto enorme, ¿no? Y como lo veis tanto en las secuencias de cine como en las secuencias de flujo. Pero sí que es verdad que a veces encontramos CIAs que han pasado desapercibidas en la eco porque estén muy altas en el septo o como el siguiente caso con el CIAs tipo seno venoso de vena cava superior. Aquí tenemos la vena cava, aurícula izquierda y vemos ahí la CIA, la comunicación, aquí en esta secuencia 3D con contraste. Y también vemos el drenaje venoso pulmonar anómalo, aquí este drenaje que va a cava, estas son la vena pulmonar superior izquierda que va a la cava, y aquí tendríamos la CIA. Otra de las causas, el ductus arterioso persistente, que a veces puede ser un hallazgo incidental.
no siempre causa hipertensión pulmonar, pero fijaos en este caso, en el que ya está en síndrome de Eisenmenger, porque el ductus es un tubo enorme y vemos todos los signos que hemos descrito anteriormente de hipertensión pulmonar. Bueno, que tengamos en cuenta que una estenosis de una vena pulmonar tras una ablación también es otra causa de hipertensión pulmonar. Y bueno, como hemos dicho antes, aunque no es la técnica el gol estándar, incidentalmente, como en este caso, nos podemos encontrar a veces tromboembolismo pulmonar. Vemos aquí el trombo acabalgado. La sarcoidosis, cuando está ya muy avanzada también, vemos aquí datos de afectación parenquimatosa y aquí también múltiples adenopatías mediastínicas. Y vemos, bueno, aparte del realce típico de la hipertensión pulmonar, bueno, pues el realce de la sarcoidosis. Y ahora vamos a ver cómo nos ayuda la resonancia a evaluar la severidad. Bueno, pues resulta que no es posible estimar la presión diastólica del ventrículo derecho midiendo la velocidad del jet de insuficiencia tricúspide, porque a diferencia del jet de la estenosis aórtica, que tiene un core único, central, bien definido, vemos aquí que esta insuficiencia tricúspide a veces está formada por muchos jets dispersos y demasiado pequeños, con lo cual no podemos hacer esa estimación. Entonces, ha habido muchos estudios que han intentado ver los efectos de esa hipertensión pulmonar en el corazón y voy a mencionar solo algunos de ellos. Por un lado, midiendo la masa del ventrículo derecho, es decir, haciendo un ratio de la masa del ventrículo derecho respecto a la masa del ventrículo izquierdo. Lo que pasa es que a mí esto me parece poco reproducible incluso para mí misma. O sea, yo es posible que un día pinte esto por un lado y otro día por otro, con lo cual me parece poco reproducible. Por otro lado, también el ángulo, este grado de desplazamiento septal, parece que mientras mayor es el ángulo, pues mayor severidad. El cambio regional del área de la arteria pulmonar, como hemos mencionado al inicio, hay un aumento de la rigidez y una pérdida de la complianza, con lo cual la diferencia sistólica y diastólica de este diámetro, de este perímetro del área, perdón, de la arteria pulmonar, pues se reduce. Y también otros han estudiado la duración de ese flujo vertical en la arteria pulmonar. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el hecho de que haya una variedad tan amplia de índices indica que no hay una medida única, sólida y no invasiva. Bueno, en este estudio del 2007 lo que valoraron es la repercusión, o sea, la estructura del ventrículo derecho y la repercusión en esa hipertensión pulmonar en cuanto a factores pronósticos. Y vieron que una disminución del volumen sistólico, que un aumento del volumen telediastólico del ventrículo derecho y una disminución del volumen telediastólico del izquierdo, porque hemos mencionado antes que las cavidades izquierdas se vuelven pequeñas, eran factor pronóstico de mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, en un estudio posterior se estableció en un metaanálisis que este índice de la masa del ventrículo derecho realmente no estaba asociado con ese mal pronóstico de la hipertensión pulmonar. Bueno, y esto son las guías del 2022 y son los parámetros que establecen para la evaluación inicial de un paciente. Y lo ponen en 3 estratos, como un semáforo, verde, amarillo y rojo. Y lógicamente lo que hay que intentar es que el paciente tienda siempre a ir al verde, o sea, que esté con la mejor función y con la mejor situación posible. Entonces, estos son los parámetros que estas guías dicen que tenemos que estudiar con la resonancia. Por un lado, la fracción de eyección del ventrículo derecho, el volumen sistólico indexado y el volumen telesistólico del ventrículo derecho también indexado. Después veremos cómo aplicamos esto. Claro, quiere decir que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de evaluar los volúmenes y función ventriculares. Y el ventrículo izquierdo es relativamente fácil, pero sabemos que el derecho muchas veces nos lleva por la calle de la amargura. Encima, estos pacientes, cuando dilatan el ventrículo derecho, lo hacen de una forma que con esta especie de hombro que llaman los ingleses, el shoulder, que sobrepasa la unión auriculoventricular y que tenemos que, cuando estamos en la máquina, tenemos que asegurarnos que esa parte también está incluida en los cortes que vamos a hacer de ambos ventrículos en el eje corto,
también aquí en este dos cámaras de cavidades derechas o eje largo vertical, y que incluso cuando vayamos a pintar el ventrículo derecho vamos a tener cosas tan raras como esto, que esto sería pintar, esto es parte del tracto de salida y esto es ese hombro, porque aquí esto sería la parte de aurícula que correspondería a los cortes que hay aquí. Y bueno, lo que vamos a ver también es un menor desplazamiento de este surco auriculoventricular. Fijaos, en un paciente normal, si yo lo paro aquí, yo de esto normalmente hablo de TAPSE. TAPSE respecto, o sea, el TAPSE es un término que utilizan en ecografía, pero vemos, yo aquí lo digo en cuanto a número de cortes que tengo que pintar menos en sístole que en diástole en el ventrículo derecho. Y fijaos aquí la diferencia, y sin embargo aquí no hay prácticamente diferencia entre telediástole y telesístole. Bueno, haremos nuestras secuencias de contraste de fase porque así podemos estimar el volumen sistólico. No lo podemos hacer por el volumen ventricular derecho porque, como hemos visto, estos pacientes generalmente tienen insuficiencia tricúspide. Podemos también calcular esa insuficiencia tricúspide mediante cálculo del volumen regurgitante. Y bueno, recordemos que para poner bien el plano de flujo, tanto en arteria pulmonar como en aorta, siempre vamos a necesitar dos planos. Yo suelo hacer un crosscut a este tracto de salida del ventrículo derecho y me saldría esta imagen, de forma que ya puedo colocar bien mi plano de flujo para obtener una secuencia adecuada y bastante precisa. Como hemos comentado, lo mismo haremos con la aorta y evidentemente lo haremos siempre en aorta y pulmonar porque una de las cosas que teníamos que descartar es que haya un shunt, por lo menos en el primer estudio del paciente. Y finalmente vamos a ver cómo nos ayuda la resonancia a monitorizar la respuesta al tratamiento. Bueno, durante el seguimiento la resonancia la vamos a usar para medir esa respuesta, para estimar el grado de empeoramiento clínico y para ayudar en la toma de decisiones terapéuticas. Y como hemos dicho, esta era la tabla que establecían las guías para valorar un paciente al inicio y en el seguimiento usan esta serie de parámetros que es la clase funcional, el test de la marcha y el ProBNP. Y de nuevo tenemos el semáforo que, bueno, en este caso el riesgo intermedio lo han dividido en dos. Así que esta es una entidad que tiene una mortalidad muy elevada, o sea, hasta el 50% solo de supervivencia en 5 años en pacientes con riesgo intermedio, como vemos aquí. Pero si tratamos un paciente y pasa de riesgo intermedio, como vamos aquí, a riesgo bajo, veremos que tienen incluso mejor pronóstico que el paciente que desde el inicio tenía un riesgo bajo. Así que ¿esto qué quiere decir? Que es esencial identificar y tratar la enfermedad precozmente. Esto es un metaanálisis en el que cogieron 22 estudios, casi 2.000 pacientes, y finalmente lo que vieron es que el factor de mayor riesgo de mortalidad era la fracción de eyección del ventrículo derecho. Incluso o sea, aquí tendríamos el paciente con las resistencias del paciente, lógicamente, si están altas tiene peor pronóstico, la fracción de eyección, pues si está baja también tiene peor pronóstico, pero es que aunque mejoremos las resistencias vasculares del paciente, como sería aquí, el factor pronóstico que siempre nos queda va a ser la fracción de eyección del ventrículo derecho. Y bueno, pues os voy a poner un caso clínico para que veáis cómo valoramos la evolución de una paciente con resonancia. Esta es una mujer de 29 años que acude a urgencias por síncope y disnea de moderados esfuerzos, de 1 año de evolución, no tiene factores de riesgo cardiovascular y entonces la paciente es ingresada, nuestro centro es un centro de referencia para hipertensión pulmonar y es referida para completar el estudio. Entonces, en noviembre del 2019 se hace un estudio, un cateterismo derecho, en el que se ve que tiene unas presiones pulmonares elevadas, con un gasto cardíaco de 4,64 y, sin embargo, cuando se hace inhalación del óxido nitroso vemos cómo la paciente responde y mejora. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero le hacemos el estudio basal de resonancia y vemos cómo la paciente está predominantemente en un riesgo alto, ¿vale? Entonces, el tratamiento inicial pues, es nifedipina. Este sería la resonancia inicial, en la que vemos todos esos signos de dilatación de cavidades derechas, del septal bounce,
que hemos visto la rectificación del septo, bueno, todos los que hemos comentado al principio. Entonces, teóricamente hay que hacer un estudio de otro cateterismo derecho a los 6 meses para evaluar esa respuesta al tratamiento, pero si os fijáis en las fechas, estamos aquí en medio de la pandemia, con lo cual se retrasa el estudio, se hace en agosto y vemos cómo las presiones aún han aumentado, el gasto cardíaco ha empeorado, pero no solo eso, sino que ya no es respondedora, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que discontinúan el tratamiento ese con nifedipino y le ponen macitentan y tadalafil. Repiten el cateterismo derecho en marzo para ver la respuesta, pero vemos cómo la paciente sigue empeorando, las presiones están más elevadas, el gasto cardíaco está peor, tiene ahora unas resistencias muy elevadas y un proBNP elevadísimo. Así que ahora le añaden a ese macitentan y tadalafil el epoprostenol. Y en agosto del 21 se hace el cateterismo, ya van mejorando las presiones, va mejorando el gasto cardíaco. Luego lo que hacen es que mantienen ese tratamiento y en noviembre del 22 ya no le hacen cateterismo, pero por la clase funcional, o sea, por este modelo de seguimiento con la clase funcional, con el proBNP y el test de la marcha, vemos cómo la paciente estaría en la parte del semáforo en verde. Sin embargo, le hacemos la resonancia y la paciente todavía está en el amarillo. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir intentando que llegue al verde, con lo cual lo que hacen es que aumentan la dosis de epoprostenol. Y aquí tenéis el control de la paciente, este fue el estudio inicial que vimos anteriormente y este es el control. ¿Veis cómo simplemente a ojo ya todos los signos han mejorado, incluso pues la fracción de eyección del ventrículo derecho? Y bueno, pues en cuanto a la respuesta, quería comentar este caso solamente brevemente, porque esta es una paciente con una nefritis lúpica que tiene, o sea, está en diálisis y tiene su fístula, a la que además se le descubre que tiene un drenaje venoso anómalo, pero que no justifica la hipertensión pulmonar que tiene la paciente. Este es el estudio inicial en el que vemos la rectificación del septo, la dilatación de cavidades derechas y este realce en los puntos de inserción del ventrículo derecho. Se le cierra la fístula a la paciente, mejora claramente clínicamente y fijaos cómo hemos pasado de este estudio inicial a este que si nos lo dan lo vemos de normal, o sea, ya no tenemos rectificación, el ventrículo izquierdo pues está redondito. Y entonces, cuando le hacemos el estudio tardío, también descubrí que estos focos de realce habían desaparecido. Luego, fibrosis no puede ser. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Digo, esto tiene que ser edema. Así que a partir de ahora he empezado a hacer la secuencia STIR a estos pacientes, que antes no la hacía porque no estaba buscando edema, y estoy descubriendo cómo esos focos de realce están correspondiendo a edema. Así que probablemente esa fibrosis ya no podamos hablar de fibrosis en estos casos. A lo mejor si la hipertensión pulmonar es de muy larga evolución, finalmente acabe siendo fibrosis. Así que para concluir mi charla, aunque el cateterismo cardíaco derecho es actualmente la prueba de referencia tanto para el diagnóstico inicial de la hipertensión pulmonar como para evaluar la respuesta al tratamiento, el papel de la resonancia claramente está creciendo. La resonancia es un método ideal para analizar la morfología y la función del ventrículo derecho y para evaluar la unidad funcional ventrículo derecho-arteria pulmonar. Es muy adecuada para el seguimiento longitudinal, ya que no es invasiva ni utiliza radiación ionizante y está ganando atención como una herramienta clave para proporcionar información pronóstica y para la estratificación de riesgo. Y puede utilizarse para medir la eficacia de nuevas terapias. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Eloísa, por esta excelente presentación, como siempre, clara, concisa y bueno, muy entendedora. Tenemos varias preguntas en el chat de Salva, pero primero quisiera hacer una ronda de- de aportaciones de los expertos, que tenemos un panel de lujo hoy con Iván Bolmer y Carlos Delgado. ¿Qué os ha parecido, Bueno, Carlos? enhorabuena, Eloísa, por tu excelente charla, como siempre, muy, muy clara y me ha encantado. Eh, yo quería hacer una pregunta un poco más, no sé, más prosaica, más del día a día, ¿no? Porque eh, siempre nos queda un poco la duda de pacientes que estás informando a diario, los TACs, ¿no? Un TAC de control de oncología, cáncer de mama.
Y te encuentras, pues eso, que hay arterias pulmonares que están dilatadas, a lo mejor 32 milímetros en el tronco de la arteria pulmonar, 33 milímetros. Estás ahí en el límite, ¿no? Entonces, con esos pacientes muchas veces no sabes qué hacer, cómo informarlos tú. Y acabas diciendo, dilatación de arteria pulmonar, probable hipertensión pulmonar. Bueno, hay que hacerles resonancia a estos pacientes. A ver, Hay que ahondar en la hipertensión pulmonar. Hay que decírselo simplemente en el informe así puesto en un renglón en medio del informe o hay que hacer algo más. A ver, yo creo que ¿Qué depende, por un pensáis? lado, de la edad de la paciente o del paciente, ¿vale? Porque 32 milímetros en un paciente mayor no me parece para estar mencionándolo si no tiene ningún otro signo de dilatación de cavidades derechas. Aquí nos puede pasar como nos pasa con lo de las arterias coronarias con calcificaciones, que los cardiólogos en mi centro dicen que por favor, que en pacientes mayores no se ponga más en los TACs, porque es que deriva una serie de cosas cuando el paciente está completamente asintomático desde el punto de vista cardiovascular, entonces, salvo que fuera un paciente muy joven y no esperable, ¿no? Entonces, yo no sé si creo que eso llevaría a demasiado estudio del paciente. Yo creo que salvo que no tenga otros signos, se puede mencionar como ligera dilatación del tronco de la pulmonar, pero no como indicativo de hipertensión pulmonar a lo mejor. Y si no, de todas formas, no creo que sea la resonancia lo primero. Lo primero tendría que tener una valoración cardiológica, ¿no? Hacerle una eco y ver si tiene otra serie de síntomas, creo yo, ¿eh? O sea, tampoco... Yo también. Bueno, me alegro. Muy bien. Iván, Sí, no, no, bueno, yo he terminado con eso, estoy de acuerdo, es decir, es algo que nos encontramos en el día a día y yo pienso que hay que citarlo. Lo que hay que evitar es decir que eso es hipertensión pulmonar, ¿eh? Lo digo para la gente que nos esté escuchando, porque a veces te lo encuentras en los informes, ¿no? Arteria pulmonar de 35, hipertensión pulmonar. Bueno, no, o sea, hay arterias que pueden ser enormes y son dilataciones idiopáticas, ¿eh? Entonces hay que ser muy, muy cauto con eso porque a la que etiquetamos un paciente luego aparece en el informe de alta hipertensión pulmonar, ¿eh? Y esto puede condicionar luego tratamientos posteriores. A mí me ha parecido una charla magnífica, Eloisa. Yo que me dedico más a lo externo del corazón, pero me he dedicado mucho tiempo a la hipertensión pulmonar. Hasta me han entrado ganas de hacerles alguna resonancia. Pero yo quería incidir, has hablado en una de las diapositivas acerca de la perfusión, ¿no? A lo que yo estoy muy acostumbrado porque es algo que evalúo mucho con el TC de doble energía. ¿Lo haces de rutina o simplemente es algo que está allá y que apenas se usa? O sea, hay No, muchos no lo artículos. hago de rutina, no lo hago de rutina. O sea, lo he puesto como cuáles son las posibilidades que tendría la resonancia y porque sí que hay artículos que lo mencionan, pero ciertamente no lo hago de rutina, ¿eh? De todas formas, generalmente los pacientes que me vienen a mí de hipertensión pulmonar ya tienen su, o sea, si la sospecha era una tromboembólica, ya tienen su TAC previamente y se ha descartado, o sea, se ha descartado esa causa, ¿no? Como de la hipertensión pulmonar. Entonces, ahí realmente no voy buscándolo, ¿eh? O sea, que no lo hago de rutina. tenemos varias preguntas en el chat. Una que ha aparecido de Carlos Pontia que pregunta si utilizas la velocidad media pulmonar calculada en las secuencias de phase contrast para estimar las resistencias vasculares, ¿no? Esto Yo no es... estimo resistencias. O sea, yo me atengo a las guías. De hecho, tengo un informe tipo para el paciente de hipertensión pulmonar, en el que al final pongo estos tres, la fracción de Ujú. eyección, el volumen sistólico indexado y el telediastólico, el telesistólico indexado. Pongo esos tres, pongo el gasto cardíaco, que además hay muy buena concordancia con la del cateterismo. Y no, o sea, yo no pretendo estimar presiones con la resonancia, la verdad. Ujú. No, pero la pregunta es interesante porque Sí, sí, es un sí, sí. parámetro que generó muchas expectativas hace muchos años y no se ha acabado de implementar por, yo creo que existen varias limitaciones para correlacionar con el cateterismo, ¿no? Entre otras cosas, el diámetro de la pulmonar, ¿no? Si Mm. De esto todas afecta, formas, ¿no? a mí me gustaría preguntaros a vosotros, porque el flujo en arteria pulmonar, cuando hay una hipertensión pulmonar, a veces la secuencia no sale bien. No sale bien porque tenemos ese flujo retrógrado, o sea, vertical, tal, no sé qué,
y a veces no me fío de lo que me da. Entonces, es un poco difícil. Es verdad que yo no tengo el 4D Flow para intentar a ver si de esa manera lo puedo estimar mejor, pero no siempre me fío. Me pasa como en una bicúspide, una aorta bicúspide, ¿no? La secuencia de flujo en la aorta bicúspide a veces, por ejemplo, a mí me infraestima la regurgitación, porque como tenemos ese flujo turbulento ahí, no me parece tan exacto. Entonces, no sé qué experiencia tenéis vosotros. Yo no lo he medido nunca, pero me da la impresión que cuanto más dilatada está la arteria, menos fiable es la cuantificación de los flujos. Y después, claro, estos pacientes son gente a veces que también están en fibrilación auricular. Entonces Sí, ya, a veces esto ya o que les cuesta mantener la apnea, lo puedes hacer con respiración libre. Pero no es tan sencillo. Y después ahí yo creo que parámetros fisiopatológicos como sea IP, la presión también del ventrículo derecho, diastol, todo esto afecta y que extrapolar la presión pulmonar de la velocidad, pues bueno, yo creo que tiene sus limitaciones y con el tiempo, de hecho, hace tiempo que se intentó implementar y no ha acabado poniéndose en marcha, ¿no? Al final, lo que es robusto es lo que los tres parámetros claro. que has enseñado, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ese seguimiento. Valoramos más esa repercusión sobre el ventrículo derecho que las presiones en sí. Y la verdad es que llevamos ahora haciendo muchos, y lo que comentaba alguno de vosotros antes, que es verdad que ahora me están lloviendo hipertensiones pulmonares, pero sí que estamos viendo una clara correlación pues, con la clínica o con el seguimiento con el cateterismo. O sea que creo que es una técnica que tiene mucho futuro, vamos. Carlos. Luisa, una pregunta. ¿Y para calcular la fracción de eyección del ventrículo derecho y los volúmenes, lo haces en el eje corto, ¿no? En eje Múltiplo corto. multifase en el eje Sí. corto. ¿Has probado alguna vez hacerlo en 4 cámaras para A evitar ver, quedarte con el codo ese de incluirlo? no lo hago en el 4 cámaras por una sencilla razón. Los cortes que nosotros hacemos en reso no son suficientemente finos a veces, incluso en un ventrículo derecho normal, para establecer qué corte incluimos en telediástole y en telesístole. O sea, siempre hay veces que decimos, me estoy quedando con un poco de volumen que no estoy incluyendo, tanto en uno como en otro. Entonces, creo que en un 4 cámaras, con que un corte no lo metamos, la cantidad de volumen es mucho mayor. Y es No, sobre mucho más todo, difícil afinar, ¿no? O sea, a mí me parece que nos dejaríamos, o sea, seríamos mucho menos reproducibles en el yo lo he 4. intentado varias veces. O sea, hubo una época en que lo hacíamos en los 2 planos. Y lo que pasa en el 4 cámaras es que todo lo que es el tracto de salida es muy difícil de ver, Claro. es más difícil que con el eje corto. Y el volumen está prácticamente en el tracto de salida, no está Mm, en la porción apical del ventrículo derecho. Entonces sí, sí. lo desestimamos y dejamos de hacerlo por eso. Ujú. Yo, si me permitís una aportación sobre esto, yo Sí. creo que más que 4 cámaras, para que no te pase esto del tracto de salida, lo que es muy útil es hacerlo con axiales estrictos. Yo sí que tengo que reconocer que durante mucho tiempo he hecho axiales estrictos del ventrículo derecho, sobre todo no por hipertensión, pero los pacientes con cardiopatías congénitas, que el derecho también es súper importante, ¿no? Y realmente se delimita muy bien el tracto de salida. El problema lo tienes en el corte más inferior, porque puede haber bastante volumen parcial, en Claro. delimitar el plano de abajo y ahí pierdes precisión, ¿no? Lo que ganas por un lado, lo que ganas en lo que sería en la joroba o en el plano de la tricúspide que ha enseñado Eloísa, lo pierdes por el otro lado, te quedas igual. Y además con el tiempo pues han ido apareciendo softwares que segmentan mucho mejor en eje corto. Y entonces Ujú. yo creo que se ha dejado de hacer, pero lo de los axiales era también una cosa, bueno, yo lo he hecho durante mucho tiempo y me sigue gustando añadirlo a los pacientes con la patología del ventrículo derecho, porque de hecho ves mejor la contractilidad, si tienes todo un bloque de axiales que no. Pero bueno, esto es la eterna discusión y al final yo creo que los softwares han mejorado mucho de segmentación del ventrículo derecho y te permiten hacerlo perfectamente bien. Mm. Pero que se ha ido dejando, es una cosa que se ha ido dejando, lo de hacer ejes largos, bien sea en axial o 4 cámaras, ¿no? No, no sé si Iván o Carlos queríais añadir algo sobre esto. No, No. eso lo del eje corto lo dejé de hacer. Mm. Y lo que me ha parecido muy interesante, Loisa, es lo del realce tardío, esa aportación de que eso es edema
y que probablemente el que desaparezca es también un factor pronóstico favorable, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y yo creo que lo de hacer un STIR hoy en día en una hipertensión pulmonar, a partir de hoy, vamos, lo meto ya, Ujú, ¿no? Sí, yo creo además que se pueden hacer solamente unos cuantos cortes en la porción más basal, que es donde vemos el realce tardío. O sea que tampoco hace falta cubrir el ventrículo izquierdo en eje corto del STIR, con hacer 4 o 5 cortes. eh, pero es que fue a raíz de ese caso, digo, pero vamos a ver cómo va a desaparecer si esto es fibrosis, ha desaparecido. Y llevo pocos haciendo STIR, pero ya se lo hago a todos, porque es que ujú. me parece que es verdad que a lo mejor en algunos será ya una fibrosis establecida cuando sea una hipertensión pulmonar de larga evolución, pero realmente los pocos que llevo todos me demuestran que es edema, o sea que Ujú. Es Yo interesante. sí, estoy de acuerdo en que es algo muy interesante, ¿eh? Porque incluso puede ser un marcador pronóstico, es decir, porque como dices, ¿no? Puede ser que algunos realmente tengan fibrosis y otros tengan edema. Entonces, puede ser muy interesante ver esta diferenciación, incluso ver su evolución en los pacientes con tratamiento médico, ¿eh? sí. Es muy, no, a mí me ha Mm, parecido espectacular estos casos que has enseñado, ¿eh? Ujú. Sí, sí, y relacionado con esto también una pregunta que os quería hacer. Probablemente parte de estos edemas y cambios que hay en las uniones es por el movimiento anómalo del septo interventricular, ¿no? Sí, eso es también por el aumento de la presión, o sea, en cavidades derechas. Eso es las zonas de mayor estrés. Pero como pasa, o sea, siempre esos puntos de inserción sufren en el momento que hay mayor presión en cavidades derechas. O sea, que en una estenosis pulmonar también, o sea que sí. Ujú. Y quizá uno de los parámetros que a priori también podría tener bastante importancia, que es el movimiento anómalo, la corrección del tabique interventricular, como has demostrado, y que realmente no esté puesto en las recomendaciones de las guías o no sea un parámetro. ¿Tú qué crees? ¿Porque porque no existen herramientas de medirlo de forma reproducible? ¿No es fácil? ¿Cuál es Sí, la a limitación ver, de es que este? yo creo que es muy difícil establecer realmente ese ángulo y la corrección del ángulo. O sea, yo lo hago de visu y lo comento, o sea, que han mejorado los signos por imagen de hipertensión pulmonar, ¿no? Con normalización del tabique o con menor rebote septal, Ujú, pero me parece difícil estimarlo, o sea, cuantitativamente. ujú. Muy bien. Salvan había puesto en el chat también como pregunta cuál crees que puede tener el papel que puede haber con las técnicas de medicina nuclear, ¿no? PTRM incluso. No sé si le veis a- algún escenario o en algún contexto en el que puede también jugar un rol estas técnicas. Yo lo desconozco, ¿tenéis experiencia vosotros, alguno? Bueno, nosotros, bueno, del grupo cuando estaba en el clínic, ahora espero que pronto aparezca un paper, está en revisión, en el que evaluamos el metabolismo en pacientes con hipertensión, tres tipos. Teníamos hipertensión idiopática, tromboembólica crónica proximal y tromboembólica crónica distal versus pacientes sin hipertensión. Y hay diferencias entre los subgrupos en cuanto a metabolismo, tanto a nivel cardíaco como a nivel de arterias y a nivel del parénquima. Es decir, indicando que existen diferentes tipos de metabolismo. Lo que pasa es que espero a decir esto, a que lo acepten. Es decir, ya quizás, y da para, ya se lo digo a Salva, da para una futura charla, ¿no? El papel que pueden tener estas técnicas, ¿no? Que yo creo que más bien que para el diagnóstico no, o sea, estas técnicas lo que pueden aportar es para abrir nuevas líneas de investigación, ¿eh? Y probablemente, incluso me atrevería a decir que puedan tener un papel otro tipo de radiotrazadores, es decir, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de PET, normalmente asumimos que es PET-FDG, pero a lo mejor PET-FAPI pueda tener, ¿no? Ver la activación de los fibroblastos, es decir, para ver si realmente este remodelado vascular que pueda haber, ¿no? Esta activación distal, yo creo que quizás pueda tener un papel y que habrá que verlo en un futuro proximal, ¿eh? Ujú. Muy bien, muy interesante. También hay otra pregunta. Salva precisamente nos preguntaba sobre esto, sobre los retos de futuro, ¿no? En la implantación de estas técnicas, ¿no? Sin duda,
Creo que, bueno, uno de los principales debería ser pues intentar reducir los cateterismos invasivos, ¿no? Y utilizar esta técnica en el monitorización del tratamiento. Eloisa Sí, lo ha dejado muy claro, no sé si todos estáis de acuerdo de que tiene que ser así. Yo tenía mis dudas de si realmente es suficientemente sensible para valorar estos cambios en el tratamiento, pero sí, parece sí ser que que lo sí, es, ¿no, ¿eh? O sea, Luisa? nosotros, o sea, teóricamente ahora debería hacerse un cateterismo al inicio, un cateterismo a los 6 meses y salvo que haya un claro empeoramiento, que haya alguna incidencia, los controles por resonancia. Con lo cual, la verdad es que se le ahorra mucha técnica invasiva al paciente, ¿eh? Ujú. Carlos, Iván, ¿ibais a añadir algo de esto? ¿O estáis de Bueno, yo acuerdo? respecto al futuro, yo incluso, claro, creo que decíamos intentar buscar una técnica, yo creo que incluso a lo mejor vamos a divergir más, ¿no? O sea, cuando ahora que viene el photon counting, que nos va a permitir ver vaso muy distal. Cuando tú comentas esto con los clínicos que llevan la hipertensión están como locos, ¿no? O sea, hay mucha trascendencia en el pruning vascular y el papel que tiene y probablemente vamos a tener una técnica que va a ser ideal para valorar esto, ¿no? Cosa que la resonancia está lejos de alcanzarlo. Con lo cual, a lo mejor aún acabamos separando más, es decir, vamos a acabar haciendo los pacientes, que a mí me parece óptimo tener algún método para cuantificar la evolución que no sea invasivo, porque el cateterismo tiene su morbimortalidad, entonces ya hay que reservarlo quizás para determinados escenarios y luego quizás hay que ir hacia el photon counting para valorar lo que es pulmón y patología más distal vascular. O sea, creo que Ujú. aún vamos a divergir más en los próximos años. Sí, sí, no sé, vienen técnicas muy prometedoras que seguro que también tendrán su aportación, ¿no? Hay una pregunta rápida, fácil de Salva, que es sobre el que preferencias 1,5 o 3 Teslas en el estudio de la hipertensión pulmonar. Yo 1,5, pero en la hipertensión pulmonar no en toda, en toda la cardio. Sí, Mm. estáis de acuerdo, ¿no? Iván, Carlos, sí. Sí. Sí, sí, no, realmente es más sencillo el estudio, ¿no? Aunque hay secuencias que sí que el test Terras te puede dar un plus, ¿no? En la perfusión y en el realce tardío, pero en secuencias CTRM, En todo, sí, y en flujos pues tampoco no hay, a no ser que en el 3D, en el cuadro de flow quizá, pero en el estudio estándar de rutina, la seguridad que te da y la robustez del 1,5 sí, 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 sí. es evidente. Pues no hay más preguntas en el chat. No sé si queréis añadir algo más antes de que Salva cierre la sesión. Yo creo que ha sido una sesión fantástica, como no podía ser de otra manera, panelistas de lujo, bueno, la presentación de Eloisa, genial. Y pues doy paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Sí, bueno, Víctor, como siempre, muchísimas gracias por tu excelente moderación. También muchas gracias a Iván Bolmer y a Carlos Delgado. Muchas gracias por vuestros comentarios de expertos. Y Eloisa, me ha encantado. La verdad es que he sentido viajando al presente y al futuro, diciendo un poco el state of the art, pero al mismo tiempo diciéndoles que el estándar actual de una prueba invasiva como el cateterismo hay que aprovechar la RESO y también un poco la visión de futuro respecto al TAC de photon counting que nos puede permitir mejorar, ¿no? ¿Tú eres optimista? ¿Crees que vamos a estandarizar entre todos los centros y que vamos a avanzar y que se va a diagnosticar mejor la hipertensión pulmonar? ¿Tú eres optimista? ¿Cómo lo ves, Yo Eloisa? soy optimista, pero también depende, yo creo que de la disponibilidad en cada centro, de la posibilidad de hacer resonancia. Claro, Porque si tienes disponibilidad, esto es un pozo sin fondo. O sea, mientras más haces, más quieren. Entonces yo creo que eso es lo que va a determinar también. No que la técnica sea buena o robusta para seguir a los pacientes, sino que se disponga de ella, ¿no? claro, claro. Bueno, como habéis comentado, como esta sesión y las siguientes hay que programarlas, o sea que yo creo que, Víctor, tendremos que pensar el año que viene en sesiones de este tipo con Seguro. Eloisa, con Iván y con Carlos. Bueno, simplemente agradeceros a todos y comentaros que la semana que viene empezamos el miércoles, que en Cataluña es fiesta, hay puente, y entonces empezamos el miércoles y la sesión será de Antoni Rivas, que nos valorará
de articulación femoropatelar normal y patológica. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Eloísa, gracias, Víctor, gracias, Iván, Gracias a gracias, vosotros. Carlos. Un saludo. Buen Adiós. puente. Muchas Bona gracias a verbena. todos. Hasta Vinga, luego. Gràcies. adéu.